8:35, tal como lo habíamos anunciado, vamos a abordar el trágico accidente ocurrido en Guarmey ayer en la madrugada, que ha dejado un número muy alto de fallecidos, 37 y más de 80 heridos, y además, por supuesto, desesperación en hogares y una verdadera tragedia que nos vuelve a revelar lo difícil que es vivir en el Perú, ser pasajero en el Perú, los transportes, las asistencias de emergencia, etc. Vamos a conversar con el señor Nelson Chuy, que es el presidente del gobierno regional, Lima Provincias. Guarmey, como sabemos, pertenece a Lima, es allí donde se produjo este accidente. El señor Federico Batifora, consultor senior de National Safety Country, y el señor Alfonso Flores Massini, gerente general de la Fundación Transitemos. Lo escuchábamos fuera del micro a Alfonso Flores Massini para que nos contara un poco qué versión se tiene ya de cómo es que más o menos se produjo el accidente. Buenos días a los radioescuchas, lamentando la tragedia que una vez más enluta a las familias peruanas. La información preliminar que tenemos es que el conductor de uno de los buses de la empresa, tratando de sobrepasar otro vehículo en la vía. Que es la empresa Murga, ¿no? Murga Serrano. Tratando de sobrepasar un vehículo delante de él, un camión, que probablemente ni se enteró del accidente, probablemente por exceso de velocidad no pudo pasar el camión, cruza la berma central y se va al otro lado de la pista, pues es una autopista de doble sentido, ¿no? Y ahí es donde se choca frontalmente con el camión pesquero. Al momento queda atravesado lateralmente sobre la pista y es embestido por el convoy de dos buses que venían del otro lado, y lo agarra por el centro y lo parten dos, y la cadena posterior, ¿no? O sea, lamentable el accidente. Ahí hay varios factores, como puede ser que había neblina, para que hayan sido tantos y sucesivos los igualmente que han chocado, es que iban a una velocidad grande, ¿no? Aún habiendo, considerando que en la madrugada generalmente pues no... Aún habiendo neblina y todo, justamente si uno va a la velocidad adecuada puede evitar el accidente, ¿no es cierto? O sea, digamos, si yo voy a la velocidad debida, tengo tiempo para hacer una maniobra evasiva, frenar o parar, pero digamos, tampoco voy a sobrepasar a un vehículo si no tengo visibilidad. Es decir, acá nuevamente se cumplen las estadísticas que dicen que el 80% de los accidentes son por falla humana. Imprudencia en este caso, pero los GPS, estamos hablando de la velocidad, y me dicen a mí que estos no eran informales, sino que estaban estos vehículos de transporte interprovincial de pasajeros con sus respectivos GPS. Sí. Eso se supone que permite un monitoreo y cuando lo tienen van a la velocidad regular. Por eso que hay que esperar el informe final de Sutran, pero si el vehículo estaba haciendo una maniobra de sobrepaso, probablemente sí estaba acelerando, porque el reglamento les permite exceder la velocidad máxima, que es 90, por un espacio de 5 minutos. Es un estudio técnico que se ha elaborado, que determinó porque nos pidió Sutran hace un tiempo hacerlo. Lo hicimos con la Universidad Católica, y para que un vehículo pueda sobrepasar a otro necesita por lo menos 5 minutos. Ahora, sin exceder la velocidad, una velocidad razonable para sobrepasar. Probablemente en ese momento estaba por encima de la velocidad. La segunda pregunta naturalmente tiene que ver con que estamos hablando de una carretera que justamente tenía doble vía, en fin, no es un poco como la que ocurre en el sur, sobre todo en el tramo Pisco-Chincha. Sin embargo, también imagino que está particularmente sobrecargada, que ese es el tema que tenemos en casi todas las carreteras, sea que estén mejor habilitadas como parte de la carretera panamericana, como las que marchan al interior. Después vamos a hablar un poco del caso de Chosica. ¿Cuál es el análisis o el examen que podemos hacer de la situación de las carreteras en el Perú, teniendo en cuenta que no tenemos muchas otras alternativas de tránsito? Si hubiese ferrocarril y, en fin, los vuelos aéreos que son bastante más caros, la gente de bajos ingresos pues no tiene cómo recurrir a ellos. Don Alfonso Flores Massini, bienvenido. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Federico, perdón. Buenos días. Federico Batifora. Sí, a ver, tenemos carreteras que no son de primer nivel tecnológico, eso estamos claros. El hecho de que sea... ¿Eso por qué? ¿Por ahorro? Porque, somos subdesarrollados. Yo creo que varias cosas, ¿no? Se puede pensar de que cuestan menos, se puede pensar que de una carretera de confrontación pasamos a una autopista, estamos dando un paso enorme.
Aún así, dijo Alfonso hace un momento, deben estar separadas, ¿no es cierto? El hecho que sean de ida y vuelta. No tenía Berman ni ese. Todavía no están terminadas, creo yo. En ese sector no está terminado. Pero en fin, yo quisiera ir un poquito esta vez más allá de la infraestructura física, más allá de lo que significa tener formalidad, como dijo el señor periodista, tener SOAT, tener GPS controlado. Existe una velocidad legal que todos la conocemos, pero no necesariamente uno va a la velocidad legal en todo momento. Eso ya depende de las condiciones de la carretera y ahí entramos al factor humano, la formación del piloto. Saber manejar no quiere decir que sea un gran piloto. Saber operar el bus no quiere, pero manejan hace 20 años, probablemente 15 años. Hay otras condiciones, que es justamente lo que divulga la National Safety Council en el mundo entero, que es la capacidad del piloto, sobre todo en la conducción responsable. Tener técnicas que el conductor las asimila, las internaliza para saber qué hacer en determinados momentos. Bueno, eso es en la medida en que es altamente calificado, profesionalmente preparado para ello. Correcto. Y aquí viene mi sugerencia y mi recomendación. Yo creo que hay que aprovechar, digo yo, entre comillas, aprovechar esta gravísima situación que se repite cada 3 o 4 semanas para cambiar el paradigma a nivel de la autoridad máxima. Debemos, creo yo, que voltear los ojos hoy más que nunca a trabajar intensamente con el factor humano, desde los empresarios que manejan las empresas que transportan personas. Y las exigencias para obtener la licencia profesional, que ahora se las da una escuela de manejo. Correcto. Una escuela de manejo acreditada como muchas. Un problema muy serio, me decía la superintendenta, de que ellos han cerrado 66 escuelas. ¿Pero cuántas más hay? 100 y pico. Pero automáticamente presentan recursos de amparo. Y al ratito ya están operando otra vez en condiciones. Bueno, por eso, pues ahí hay... Fácilmente. Yo me acuerdo pero no se hace. Hace 2 años fuimos a hacer una visita de prospección a Chile y nos entrevistamos con la directora de transporte del Ministerio de Transporte y ella decía, y se reía, yo no entiendo qué hacen ustedes fiscalizando escuelas de choferes. El examen supremo es el examen de manejo. Si la escuela es buena, el piloto lo pasa. El problema es que en el Perú se regalan los brevetes. Sí, pues. El examen de manejo tiene que ser mucho más exigente. Es una situación gravísima. Ahí Pero la escuela misma es la que entrega. Continuemos hablando sobre el costo social, por un lado, que es muy grande, y en segundo lugar, hoy día se publica en gestión lo que se pierde en accidentes de tránsito, dinero que pudiera haberse empleado precisamente para toda esta capacitación y supervisión de los transportistas. 3.000 millones de dólares se pierden en accidentes de tránsito al año. Ese es el costo enorme de dinero que en realidad estamos perdiendo. No se recupera más. Media línea de metro. ¿No? Bien, entonces, en general, lo que sabemos, porque claro, solamente cuando ocurren estos grandes accidentes es que estamos sentados en la mesa reuniéndonos, y seguramente también el ministro en un momento dado nos tranquilizará diciendo se están tomando las medidas, etcétera. Pero este descuido es constante. ¿Qué nos dice la experiencia al respecto? Es decir, ¿ha habido alguna autoridad que se puso, digamos, los pantalones y los anteojos para poder tomar decisiones? A la fecha no. ¿Se han creado algún organismo autónomo que tenga suficiente capacidad y decisión? Lo que pasa es que necesitamos enfocar el problema en 3 frentes, ¿no? Para la seguridad vial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, son vehículos seguros, carreteras seguras y usuarios seguros. En esos 3 rubros se tiene que trabajar simultáneamente. Yo agregaría una 4ª pata, que es la institucionalidad en el caso peruano. Entonces, si tenemos una mesa de 4 patas y una de estas cojeas, la seguridad vial, que es una bola de cristal que está en el medio, se cae. En el caso de vehículos seguros, sí se están tomando acciones ya por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es este clamor que teníamos nosotros desde hace años, que es la homologación vehicular. Es decir, porque los accidentes siempre van a haber, lo que tenemos que prevenir es el número de fatalidades, la siniestralidad, porque accidentes siempre van a haber, el problema es reducir la siniestralidad, y ahí son los 3 ingredientes. Yo tengo vehículos más seguros, que reúnen una ficha homologación con toda la última tecnología en seguridad vial, se puede minimizar la siniestralidad, ¿no? Ejemplos, lo que pasó con el cinturón de seguridad. Antiguamente los carros no tenían cinturón de seguridad, cuando se pusieron el cinturón de seguridad
primero eran de 2 puntas, después de 3 puntas, comenzó a bajar el número de siniestralidades. Y con esas hay un montón de medidas que lo va a permitir la homologación vehicular que ya el Ministerio la implanta antes de terminar el año. Por el lado de En el caso de las carreteras más seguras, lo dijo hace Federico, lamentablemente veo que es un concurso entre gobierno y gobierno quién hace más kilómetros de carreteras, pero hay que ver en qué condiciones se realizan, porque al tener una carretera asfaltada la velocidad aumenta, por lo tanto el riesgo de accidentes aumenta. No todo progreso es bueno. En el caso de tener conectado al país sí, pero si en todo caso hay que dotarlo con los elementos de seguridad, como por ejemplo guardavías flexibles que evitan que los vehículos se desbarranquen, no se están implementando en el país. Un ejemplo, en el caso de conductores más seguros, hubo un proyecto de ley, me acuerdo Federico, lo promocionaste hace muchos años, que hacía obligatorio los cursos de seguridad vial desde los colegios, la secundaria, institutos, academias y universidades, so pena de no graduarse. Porque si queremos acortar la brecha en el déficit de cultura vial, necesitamos educar desde los niños hasta los adultos, que son los que conducen hoy día, pasando por programas de seguridad vial en las empresas que manejan flota. O sea, hay 3 frentes claros que trabajar y no se están trabajando en ninguno de ellos, salvo uno que ha empezado a hacer algo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos a conversar con el congresista Leonidas Guayama y después ya escucharemos también a don Nelson Chuy, que es el presidente del Gobierno Regional de Lima Provincias. El congresista Leonidas Guayama es el expresidente de la Comisión de Transporte e integrante de la misma. Buenos días, congresista, está en camino a Sullana. Buenos días, congresista. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues en fin, los diagnósticos y los exámenes que estamos haciendo nos van indicando que hay serias carencias, no solamente normativas, sino además de disposiciones prácticas y concretas. Usted, a través de esta Comisión de Transporte, y que la integra después de haberla presidido, supongo que tiene una idea bastante clara por dónde deberían dirigirse esfuerzos drásticos y concretos para que no tengamos situaciones tan trágicas. En este tema yo creo que ha faltado acá un poco más de supervisión, que está encargado la SUTRAN en vías nacionales, ¿no? Porque al parecer ha sido por factores humanos, por tema de cansancio y exceso de velocidad también, ¿no? En algunos de los conductores. Entonces, nosotros estamos debatiendo en el Congreso un proyecto de ley hace meses, ¿no? Donde se le consideraba, por ejemplo, el número de horas de trabajo de los conductores, del copiloto, ¿no? Todas las herramientas para que los conductores puedan descansar después de tantas horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y que estén en planilla, que estén con todos los beneficios. Realmente yo creo que van a contribuir también a la mejora del trabajo de los mismos conductores, ¿no? Pero sí, en este caso yo creo que ha faltado un poco la supervisión de SUTRAN, ¿no? Debe dotarse de más recursos humanos, de más logística para poder llegar a todas las regiones del país. Actualmente no está llegando a todas las regiones del país SUTRAN, ¿no? Entonces no está cubriendo todo el 100% de las vías nacionales que es de su competencia para la supervisión, ¿no? Sí. ¿Y alguna otra? Hay medidas y proyectos que están presentados y que no se aprueban, no los analiza la comisión. Sí, está en cuarto intermedio un proyecto de ley que justamente que ve estos temas, ¿no? Que he presentado por la comunidad corta, ¿no? Repito, el número de horas de trabajo, todos los requisitos, la formalización de los conductores, los trabajadores, ¿no? Todos los requisitos que deben llevar, el tema del copiloto, el número de horas de trabajo, de paraderos también, donde poder descansar, ¿no? Entonces, esos temas todavía están en el debate en Congreso, ya pasaron de la Comisión de Transportes el año pasado, cuando yo era presidente, ¿no? Pero aquí, disculpe, señor Guayama, ¿qué esperan?
La pregunta es, Bueno, ¿por qué un proyecto de ley que busca profesionalizar a los choferes, poner más requisitos para que trabajen, tiene que estar más de un año en discusión? ¿Qué tanto discuten? A ver, explíquenos, que no nos queda claro. Bueno, yo sé que aquí sea responsabilidad de la mesa directiva, de los voceros también, ¿no? Que agenden y poder debatir lo más rápido posible. Nosotros como comisión hemos reiterado también, siempre reiteramos que nuestros proyectos de la Comisión de Transportes sean priorizados, ¿no? Pero entendemos que hay proyectos también de todas las comisiones y los voceros, en el reunión de voceros o el Consejo Directivo donde se priorizan los proyectos. ¿Cómo de la podríamos hacer para hacerle entender a las mesas directivas esta o las anteriores que la vida de las personas en las carreteras es bastante importante? ¿O es un tema en que en un puesto está de las prioridades del Congreso? No me queda claro. Sí, bueno, repito, eso ya depende del Consejo Directivo, la provisión de los proyectos. O sea, del Consejo Directivo depende el valor de la vida de las personas en las carreteras. Ya sé que no es su responsabilidad, pero entenderá que la explicación no nos resulta satisfactoria. Sí, entiendo la indignación, también la compartimos, ¿no? Pero sí, vamos a seguir insistiendo para que se vean estos proyectos. Pero más que proyectos, también yo creo que es necesario seguir fortaleciendo la Sutran. De acuerdo. Yo creo que este gobierno se ha fortalecido nuevamente, pero todavía falta que la Sutran cumpla con su trabajo. Todavía falta más recursos humanos, falta más logística, ¿no? Se ha duplicado incluso el presupuesto en estos años, pero todavía falta, ¿no? Muy bien, gracias, congresista. Don Nelson Chuy, a ver, ¿cuál es el papel de un gobierno regional para poder entrar a este tema del transporte, sobre todo considerando que en verdad toda la región Lima, en definitiva, es la que soporta quizá los más fuertes, la mayor densidad de tránsito y finalmente situaciones muy peligrosas, porque tiene carreteras en la costa, carreteras de penetración y en todas partes en realidad siempre encontramos que se producen muchos accidentes. Bueno, sí, buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. Bueno, efectivamente, las carreteras están divididas en carreteras nacionales, departamentales y locales. Las carreteras panamericanas, la carretera central y todas las carreteras troncales más grandes son carreteras nacionales que corresponde al gobierno nacional, digamos, determinar y son los que responsables de esas carreteras. Sin embargo, nosotros siempre hemos trabajado y hemos apoyado y hemos estado permanentemente para que las carreteras alternas, por ejemplo la carretera central en el caso específico, se hagan realidad. Y ahora ya está muy próxima la carretera Lima-Canta, que ya está en plena ejecución, la carretera Huabras-Sayán Churingoyón, que ya llega en este momento y después se prolonga hasta Huánuco. Ya van a haber carreteras alternas, por lo menos transversales. Pero definitivamente la carretera panamericana es la carretera, lógicamente, la donde ocurren mayores accidentes. Y nosotros siempre hemos dicho a los ministerios, sobre todo a Salud, y nos están apoyando ahora, que los hospitales de la Panamericana tienen que ser hospitales de mayor capacidad resolutiva, porque son los que soportan no solamente la población circundante, sino también la población, sobre todo en las vías de comunicación. Por ejemplo, el accidente ocurrido en Guarmey, que pertenece a Ancash, está a más de 100 kilómetros donde se dio el accidente de nuestra jurisdicción. Sin embargo, los primeros que hemos llegado hemos sido nosotros, porque el viceministro nos llamó para pedirnos apoyo. Inmediatamente, como estamos aplicando ya nosotros el SAMU, que es un sistema de emergencia, trasladamos 40 profesionales entre médicos, enfermeras y operativos y 6 ambulancias, ¿no? Entonces tratamos de ser lo más eficientes, lógicamente que dentro de las posibilidades. Eso es lo que se notó ayer, señor Chuy, no que no hubiera voluntad, sino que para comenzar el SAMU no está funcionando al 100%. Ustedes tenían habilitadas sus unidades, había otros sitios donde las ambulancias estaban malogradas. Están en Lima, no salen. Y además el ministro o el viceministro se pone a llamar por teléfono, digo, ¿dónde está la autoridad que centraliza toda esta logística que debería ponerse a andar y que no dependa de la buena voluntad y la buena acción del presidente regional vecino, sino que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque se activa una alerta? Se ha activado la alerta roja 3 horas después. No hay un protocolo para eso. Sí, efectivamente. Nosotros activamos el COE, apenas nos llamaron, activamos el COE, ¿no? Y el centro de operaciones a las 8 de la mañana, por cierto. El accidente ocurrió a las 4 de la mañana. Eso es lo que resulta incomprensible. No porque ustedes no hayan hecho nada, han hecho lo que les tocaba, sino porque pareciera que no es responsabilidad de nadie
echar a andar esta maquinaria de ayuda, ¿no? Claro, definitivamente. Tiene que estar presente permanentemente. Exactamente, y desde el primer minuto ya se sabe, hay 30 y tantos muertos, 70 y tantos heridos, ya se sabe que el hospital local no se va a dar abasto. Es imposible, ¿no? Es imposible. Y tampoco uno puede tener un hospital montado para una tragedia de esta naturaleza todo el tiempo, porque eso no pero, sí, mejor capacitado, pero no... En las capitales de provincia, por lo menos, sí debería haber hospitales de más nivel. Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en Huacho ya estamos pidiendo un hospital que sube de nivel y también tenga helicóptero, ¿no? De tal manera que también pueda trasladarse para esta emergencia más rápidamente. O sea, entonces, fortalecer los servicios cada ciertos de asistencia, cada 150 kilómetros, por lo menos sobre tener... todo en estas vías nacionales donde sabemos que se van a registrar esos accidentes. Siempre hay accidentes. Y en materia de formación de personal especializado, ¿podrían también colaborar los gobiernos regionales o no? Bueno, el problema es el siguiente, que ahorita hay déficit de médicos. Así es. Especialistas no hay. Entonces tenemos problemas. La población crece y más bien la cantidad de médicos especialistas son menores porque prefieren quedarse en Lima, donde tienen la posibilidad. Un tiempo se quitó la doble percepción. Entonces los médicos antes trabajaban 3 días en Lima y 3 días en Huacho, Barranca, Huaral. Se quitó eso y se creó un caos, porque los médicos ya no querían venir a las provincias, porque preferían trabajar en Lima y quedarse en su consultorio en las tardes. Entonces se creó un problema serio, ahora ya se está permitiendo y estamos mejorando, pero todavía hay mucho por hacer. Usted es presidente regional de Lima, provincias. Esta vez el accidente ha ocurrido cerca de Lima, en Cancash, en Guarmey, en la costa. Yo me pregunto, y contésteme usted, señor Chuy, ¿qué pasa si esto le ocurre en una de las carreteras internas que van a Yauyos, a Ollón? O sea, el accidente ha tenido repercusión y más o menos atención medianamente rápida porque ha sido acá. Pero ¿qué pasa en una de las carreteras internas? Se desbarranca un bus con 50 personas y nadie los atiende. Por eso es que las vías, las 5 vías que he mencionado, los ejes transversales troncales grandes, están en pleno construcción y estamos planteando que los hospitales que estén en esa zona, por ejemplo en Ollón, hemos pedido que el hospital también se eleve un poco de nivel, para que cualquier emergencia que haya en esa carretera hasta Huánuco en un futuro, también tengamos un centro de atención rápida. Definitivamente los hospitales no están preparados y tenemos que invertir. La inversión es muy fuerte para poder solucionar estos problemas y lógicamente también tener médicos y especialistas. Vamos a hacer una pausa para continuar sobre un tema muy específico y es, vamos viendo que en efecto necesitamos una unidad central, una superintendencia, en fin, una fuerza que tenga autonomía y suficiente aplicación de una legalidad, de una ley que también tendrá que establecerse. Pero la otra cosa es algunas alternativas. En definitiva, todos los más viejos recordamos que siempre se pensó, así como ahora se habla de el famoso ferrocarril de la sierra, pues de un ferrocarril para la costa, que es una cosa que empezó a existir en verdad, pero desgraciadamente nunca se continuó. ¿Es o no una posible alternativa? Una pausa, 9:02 y continuamos. Sobre los problemas del transporte y las severísimas pérdidas de vidas humanas y de dinero que por supuesto el país tiene que soportar. Vamos a hablar por teléfono con el ex ministro del Interior y congresista Octavio Salazar, que quiere hacer algunos apuntes. Básicamente, hasta el momento, en verdad, llegamos a conclusiones bastante pesimistas, es decir, estamos entrampados en normas que no se aprueban, y si se aprueban, llegan ya tardíamente. Hasta ahora, por ejemplo, ninguno de los que ha hablado de leyes ha hablado de lo que aquí se ha señalado, la fiscalización electrónica, es decir, mecanismos modernos y más rápidos, y sin definitiva, autoridades que puedan actuar también. Y personalidades que sean escuchadas, porque claro, si tenemos un congresista que tiene buena voluntad, pero está perdido en el horizonte, la verdad que no nos va a ayudar mucho pues a tener una solución sobre el tránsito. Congresista Octavio Salazar, a ver, comentarios al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. La verdad que yo veo con profunda preocupación todo este tema de la carencia de fiscalización y control. Ese es uno de los problemas que tenemos no solamente en las ciudades, sino también en las carreteras. Todos los países en el mundo, cerca, Chile, Colombia, Brasil,
tiene las famosas tenencias de carreteras, que son unos espacios que están ubicados cada 200 kilómetros, están ubicados en la propia carretera, en los espacios cercanos a las carreteras, de donde todos los vehículos de servicio particular y de servicio público ingresan a esos espacios y se someten a una revisión completa. Es decir, si los vehículos de servicio público, un ómnibus, tiene que tener, por ejemplo, los 2 choferes que se les exige. En esos vehículos se ven las papeletas que, esos espacios se ven las papeletas que tienen. En esos espacios se ven cómo se encuentran las llantas, cómo se encuentra el vehículo. Y no continúa su viaje si es que no cumple con un protocolo o una serie de requisitos. Nuestras autoridades aquí en el Perú no tienen esos espacios y siguen existiendo desde hace años, Raúl. Le viene hablando. Se pensó de que con la entrega de la construcción de las carreteras en asociación pública-privada, se pensó que se les iba a exigir las autoridades, es decir, la policía, Fiscalía, el Ministerio de Transportes, todos y cada una de las instituciones cumplan con su función en esos espacios en concesión, y hasta ahora no vemos una construida. Por favor, tenemos que estar mirando nosotros cómo avanza el mundo, cómo avanza otro país, y que de esa manera ellos han solucionado el problema de la supervisión y control para poder evitar accidentes. Y no solamente los accidentes, Raúl, sino que también nos sirve controlar los problemas de los asaltos en carreteras. Ahí se controlan, porque de una u otra manera estos vehículos se comienza a revisar quiénes están al interior de los vehículos, porque se ve requisitorias, y de las personas que puedan ser prontuariados y que estén al interior de los vehículos viajando como pasajeros y esperando el momento para poder asaltarlo. El grave problema, Raúl, reitero, es el tema de la supervisión y control. Ahí está nuestro problema. Si nosotros no lo solucionamos, entonces vamos a seguir teniendo estas muertes lamentables. Gracias, congresista, por estos alcances. Son las 9:11. Una última pregunta para los señores Federico Batifora y Alfonso Flores Mazzini. Ustedes, que pertenecen a asociaciones privadas y además internacionales en algunos casos, ¿son escuchados? ¿Tienen diálogo con las autoridades? ¿Tienen cómo llegar al ministro de Transportes y a los congresistas y, en fin, a los propios presidentes regionales o ahora gobernadores o alcaldes, en fin, como para poder ir creando una conciencia pública de que esto tiene que trabajarse a fondo, pero sobre todo organizadamente, porque en el Perú todo un problema inmediatamente genera 20 instituciones. Y entonces se citan todos los códigos, todas las leyes, todos los reglamentos, y por supuesto todos esos son monumentos a la nada. En el caso de la Fundación Transitemos, sí tenemos, debo decir, desde que asumió el ministro Gallardo, ya con el anterior viceministro Alejandro Chan, una relación bastante fluida. Hemos presentado varias propuestas. Lamentablemente la acogida es lenta para que se procese justamente lo que hablamos. Nosotros presentamos un proyecto, por ejemplo, para la gradualidad en las sanciones por exceso de velocidad. Presentamos un proyecto para cambiar sustancialmente y radicalmente las velocidades en las carreteras y ciudades del Perú. El proyecto de homologación vehicular, presentamos un estudio para apoyar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en que se instale por fin el SINARET, que es el módulo. ¿A dónde presentaron eso? Con el ministro, directamente con el Ministerio de Transportes. Estamos trabajando en comisiones ahora bastante más fluidas. Ya se han destrabado el proyecto de homologación vehicular. O sea, tenemos varias propuestas en camino en el Ministerio. Señor Batifora, usted hacía mención a una cosa: si sería muy difícil declarar en emergencia por un año todo el tema. Yo he hecho un cálculo, del tránsito. señor Vargas. Necesitamos 18 meses.
18 meses en alerta roja, declarar en emergencia la vialidad y podemos hacer transformaciones importantes. Yo entiendo que son 2 generaciones para cambiar una cultura, en este caso la cultura vial, en cualquier colectividad. Para eso tenemos la educación en seguridad vial si empezamos mañana. Pero me dice, pero Federico, nuestro problema es ayer. Ok, para eso existe la prevención en seguridad vial. Ojalá, creo que ha habido una reacción importante. Me han convocado hoy día a las 4 para trabajar el factor humano, porque a mí no me van a convocar para otra cosa, porque creo que este es el momento de hacer un cambio de paradigma. Debemos voltear la cara al factor humano. Yo entiendo que la infraestructura es importante. El ómnibus y el camión no tienen pensamiento. Exactamente. Está conducido por un ser humano. Y finalmente... Que es el que tiene el alma. Exactamente. Y el que decide en qué momento aprieta el acelerador, más de la cuenta o no. Finalmente, yo creo que, ojalá, tengo esperanza, yo soy optimista a tiempo completo, con IGB incluido, creo que... Y los medios de comunicación, don Raúl, van a ser importantes para que este evento desgraciado el día domingo deje de ser noticia. Porque esa es la estadística también. Ya este domingo va a dejar de ser noticia. Y yo creo que hay que permanentemente, ¿sí?, al gobierno llamar, oye, cuidado, te has comprometido en que vamos a haber cambios. Y los cambios tienen que ser de 180 grados en la percepción y en la visión de lo que significan los incidentes. Yo insisto, la prevención en seguridad vial es una disciplina que se puede aplicar y tiene que aplicarse fundamentalmente en el factor humano. Bueno, muy bien. Tal vez tendríamos que recordar que vivimos en un país altamente sísmico. Si no podemos manejar un accidente con 38 muertos, ¿cómo vamos a manejar una situación de alto riesgo como puede ser un terremoto, por ejemplo? Sin duda. La noticia de mañana se la adelanto. Belaún del Ocio declara. Y aumentan los pasajes. Así es. Esas son las noticias. Es el colmo, que eso se esté... Como el Ministerio Ya estuvo bueno, ¿verdad? Ya estuvo bueno, sí. Que Porque... maneja las líneas aéreas. En líneas aéreas, ¿por qué si se cumplen todas las normas y estamos en el Perú? Así es. Ese mismo criterio que aplicar en el transporte. Revisiones Porque hay mucho técnicas, más gente que viaja, simuladores. porque hay mucho más gente que viaja por tierra a gente que viaja Así por es. ahí. Sin embargo, las normas Es aéreas... la gente que más necesita, Y además. el tren de cercanías, el tren que usted dijo también es importante. El tren es muy medios importante. alternativos. Comenzar por el tren de cercanía, el primer Como tramo. existía. Nosotros teníamos un tren Ancón, teníamos un tren Alburín. Y también llegaba hasta Y allá, había- Aguacho y Me Sayán. contaba mi ya, abuelo guacho. que habían también lo de cabotaje por el mar, ¿no es cierto? Claro, claro. Ese es otro tema importante, el cabotaje, que nadie se preocupa. Los congresistas deberían dar una ley especial del cabotaje, un estímulo. Bueno, Muchas ideas gracias. no faltan. Muchas gracias, Voluntad doctor. y claridad. Muchas gracias, señores, de verdad. Muchas gracias. Son las 9:16 de la mañana, vamos a hacer una pausa y también un respiro. Hay un proyecto de la ministra de la Mujer, Marcela Guaita Alegre, que presenta un proyecto de ley para ampliar licencia por maternidad. Una pausa.